Buenas noches con todos, estudiantes de vida. En esta ocasión vamos a continuar con las sesiones eh, siguientes para completar la masterclass de cómo organizar mi tiempo y actividades. Bien, en esta ocasión nos respecta continuar con la sesión número 4, que implica las matrices de impacto de esfuerzo y importante y urgente. No solamente se trata de aplicar, sino también de explicar sus procesos, ¿sí? Bien. Bien. En este apartado tenemos a la matriz importante urgente y comienza con una frase llamativa, ¿no? Que nos dice: te has enfrentado en la siguiente situación en donde hay un camión de actividades que se amontona frente a ti y no sabes por dónde empezar. No sé si será tu caso, pero en la mayoría en contadas ocasiones sucede que muchas personas se encuentran con una cantidad ingente de actividades que no permiten a trabajar una mente resolutiva en ese sentido. Entonces, yo sé que más de uno le sucede ese tipo de situaciones, de los cuales me incluyo también. Sin embargo, a partir de estas matrices, a mí en lo particular me ha ayudado bastante. Bien. Empezamos con un gran personaje que es un expresidente de los Estados Unidos, que poseía 5 estrellas como tal. Es nombrado Dwight Eisenhower. Se dice que este renombrado presidente le dijo alguna vez a un rector de una universidad anónima: tengo dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes y los importantes nunca son urgentes. Es interesante esta frase porque reúne en prioridad cuáles son las actividades más eh, que tienen mayor relevancia en el tiempo y el grado de urgencia, ¿no? Asimismo, podemos entender que existe otro personaje el cual acuñó el término de matriz, eh, y que es llamado Stephen Covey. Se le dice que es la llamada matriz Covey. Bien, este es un autor muy importante en el área del desarrollo personal porque él es, como verán, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esa es una herramienta de gestión que permitió a muchos de sus seguidores poder tener una mejor proyección en el desarrollo profesional, como también una mejor proyección en el desarrollo personal, ¿sí? De tal forma que nos dice, mediante esta serie de premisas que hemos visto hace un momento, que podrá gestionar el tiempo y determinar las prioridades en uno o más proyectos. Para ello, se definen en primer lugar cuáles son las tareas urgentes y luego a cada una de ellas se le otorga un rango de importancia. Es decir, existen tipos de, eh, de urgencia y de importancia a las tareas. Esto nos abre la posibilidad de que tengamos, digamos, un cronograma de actividades semanales, mensuales y diarias bajo un formato simplificado y aplicado a distintas áreas a las cuales estamos interesados en utilizarlas. De manera que nos puede reducir
el estrés y el agobio que nos puede generar por no tener ese tipo de herramientas, de forma que nos puede facilitar la vida ampliamente en ese sentido. Entonces, ¿para qué sirve esta matriz específicamente? Básicamente sirve para organizar las actividades según la urgencia y la importancia. Garantizar una mayor claridad en tus actividades. Resolver con una lógica superior y con la suficiente coherencia los posibles problemas que pueden surgir en el día al día. Agilizar la ejecución de los procesos. Reducir el tiempo de toma de decisiones, además de optimizar el proceso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona? Es lo que muchos se preguntarán de ustedes. Bueno, es muy fácil. Las variables de cada cuadrante en términos simples nos dicen lo siguiente. Ya tenemos un cuadrante evidentemente y en el primer cuadrante arriba a izquierda nos dice las tareas que realizarás primero están catalogadas como urgente y tipificadas bajo el accionar de realizar ahora. Ejemplo, finalizar un proyecto con una fecha de entrega en último momento, encargarte de una solicitud urgente de un cliente, reparar una tubería rota en tu departamento, o podría ser escribir un artículo para una web o para un post, o podría ser, no sé, vete tú saber, inscribirte, o mejor dicho, asistir a una reunión importante en el trabajo, contactar con clientes potenciales, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos el arriba derecha cuadrante, las tareas que programarás para más tarde, catalogado como importante y estipulado bajo el accionar en el que nos dice subdivide y planifica. Ejemplos, planificar un proyecto a largo plazo, establecer contactos profesionales para crear una base de clientes, tareas habituales y proyectos de mantenimiento, inscribirte en un curso profesional, asistir a una reunión de network marketing, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son actividades que te permiten en el tiempo poder subdividir y planificar, como bien lo dice. Bien, continuemos. Abajo a izquierda tenemos el tercer cuadrante que nos dice las tareas que delegarás son tareas a las cuales vas a delegar, ¿sí? Y están catalogadas bajo el término no importante, urgente. Y tipificado bajo el tipo de accionar en el que nos dice que decide ya. Esto nos va a permitir, considerando ejemplos, tener reuniones con un equipo de trabajo, los cuales tienen que decidir ya asistir o no. Tareas que repercuten en la gestión del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo subir algún post a alguna red social y así una variedad de ejemplos. Bien, continuemos abajo a la derecha, nos dicen las tareas que eliminarás y que son catalogadas como no importante y no urgente. Y bajo el tipo de accionar diciendo elimina. Por ejemplo, deambular por redes sociales, ver correos promocionales, reuniones triviales, ver videos no relacionados a tus objetivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en síntesis podemos entender que existen 4 cuadrantes y que esos 4 cuadrantes están divididos por el grado de importancia y el grado de urgencia. ¿Sí? Y en ellos están estipulados con un tipo de accionar para que nos den una pista de qué actividades deberíamos colocar en un cuadrante u otro. Bien, estamos aquí en la matriz de impacto, beneficio, esfuerzo.
¿sí? Esta es otra matriz, también igual de interesante, y que empieza con la pregunta en la que nos dice: ¿no te pasa que tienes 10 hasta incluso más tareas, ideas y funcionalidades por hacer en tu proyecto y no sabes por dónde empezar? De pronto te das cuenta que estás haciendo algo completamente contrario a la consecución de tus objetivos. ¿No te ha pasado? Es decir, comienzas por algo, lo dejas, empiezas con otra cosa, pierdes el tiempo y no ves resultados viables y medibles. No solo ello, sino que intentas priorizar todo lo que tienes que hacer y pasa lo de siempre. Parálisis por el análisis. Y sigues sin comenzar. Es interesante esta parte porque es algo que sucede concurrentemente, muy concurrentemente. Y sé que muchos de ustedes les habrá sucedido, en el cual nuevamente me incluyo. Bien, aquí tenemos otro personaje que nombra como Daiklej. Daiklej es un CEO de una empresa de software, Orange si no me equivoco, y él estableció una matriz de priorización en la cual la matriz de impacto esfuerzo está incluida. Y este tipo nos cita una frase interesante. Nos dice: lo más potente de la matriz es que nos permite poner en orden y saber dónde debemos dirigir nuestros primeros esfuerzos. Esto implica que nos permite listar una serie de acciones, teniendo en cuenta el esfuerzo necesario para ejecutarlas y el impacto o beneficio que vayan a generar. Pues sí, toda la lógica está contenida en esa frase. Básicamente, el hecho de poseer una matriz nos va a generar un orden en las actividades y a la vez nos va a permitir enumerar una serie de acciones considerando el grado de esfuerzo para ejecutarlas y el impacto del cual voy a generar. Es evidentemente así. Bien, continuando, ¿cómo funciona? Para entender cada cuadrante tendríamos que considerar lo siguiente. Abajo a la derecha. Estas tareas son de mayor beneficio y menor esfuerzo, y serán las primeras a ejecutar. Están dadas bajo el accionar realiza ahora. Ejemplos: organizar una cena de cumpleaños, hacer una llamada telefónica para continuar una cita con un profesional de salud. Es decir, si colocáramos una analogía y pusiéramos en un primer escenario a una persona subida en un caballo, segundo escenario una persona en una moto, tercer escenario una persona en un auto deportivo y cuarto escenario quinto escenario, perdón, a una persona en un avión. ¿Qué sucede? Que en esta primera persona que tiene el caballo va a utilizar una gran cantidad de recursos mentales y físicos para poder llegar a su objetivo. ¿Sí? Poder recorrer una cantidad de kilómetros y llegar a su objetivo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la persona que está montada en la moto? De igual forma va a tener que gastar una cantidad de recursos físicos y mentales, pero no tanto como la persona que está posicionada en el caballo. De igual forma sucede en la persona que tiene el auto deportivo. Está inserto en la idea de que tiene que utilizar una gran cantidad de recursos y capacidades para poder llegar a su meta. Sin embargo, ¿qué pasa con la persona que está pilotando el avión? Es que va a tener que utilizar una cantidad de esfuerzo menor y su beneficio va a ser mayor porque va a llegar más rápidamente a su objetivo que los anteriores personajes descritos, ¿no? Entonces, de esa manera ya podrían ustedes colocar en sus contextos qué o cuál actividad les puede generar un mayor beneficio bajo un menor esfuerzo. Bien, arriba a la derecha.
Aparecerán tareas con alto beneficio y alto esfuerzo. Previsiblemente serán las que se deberán ejecutar en segundo lugar, y nos tipifica con el accionar subdivide y planifica. Ejemplos: planificar una mudanza a otra ciudad, incluyendo la investigación y selección de un nuevo lugar para vivir, la contratación de una empresa de mudanzas y la organización de todas las pertenencias. 2. Planificar un viaje de vacaciones incluyendo la investigación de destinos, reserva de vuelos, alojamiento y la organización de actividades y excursiones. Es decir, estas actividades nos dan la facilidad que mediante un periodo de tiempo se puede llegar a planificar, y es por eso que están posicionadas en un segundo lugar, como prioridad. Bien, yendo hacia abajo a la izquierda, nos dicen: se verán las tareas con menor beneficio y más esfuerzo. Ejemplos: crear una lista de tareas diarias que no son necesarias o relevantes para tus objetivos a corto o largo plazo. Hacer una investigación exhaustiva de un tema que no va a ser utilizado en el futuro inmediato. Esto implica que en la justa medida de que organicemos ciertas actividades, ciertas tareas, en esa justa medida vamos a poder entender que bajo este cuadrante, esas tareas, esas ideas, esos proyectos realmente no tienen una estructura como tal, carecen de objetivos posiblemente, o carecen de una estructura sólida, que se refleja en lo que sería un menor beneficio, pero con un mayor esfuerzo, tanto mental como físico. Un mayor esfuerzo mental y físico, pero que al fin y al cabo nos va a generar un menor beneficio. ¿Sí? Por ejemplo, tú que quieres volver con tu ex, estás ahí constantemente yendo a los lugares que ella normalmente visita, yendo a su universidad, incluso yendo a su trabajo, y tú vas con ese ramo de flores y cada vez que vas, soldado caído. Intentas por aquí, intentas por allá y sigue la misma situación. ¿Qué pasa? Que tienes un mayor esfuerzo haciendo lo que haces, pero obtienes que un menor beneficio. Entonces la solución es que pues abras puertas nuevas y puedas conocer una mayor cantidad de experiencias con otro tipo de personas, ¿no? De arriba a la izquierda. Se verán las tareas con menor beneficio y menor esfuerzo. Esas están tipificadas bajo el concepto eliminar. Ejemplo: ver programas de televisión sin sentido o navegar por redes sociales sin un propósito específico durante un largo periodo de tiempo. Pasar tiempo navegando en internet sin un objetivo específico o ver televisión sin ningún programa específico. Pasar horas jugando juegos en línea sin un objetivo específico. Entonces, lo que podemos entender acá es que son tareas pues, vanas, que realmente nos delimitan en muchos sentidos de la vida y que en efecto nos refleja un menor esfuerzo y obviamente un menor beneficio, ¿no? De tal forma que este cuadrante nos va a permitir realmente pues tener una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones, porque si te pones en contexto, realmente esto nos permite equilibrar y analizar aquellas acciones que vamos a emprender antes de hacerlas. Esto nos va a permitir realmente tener una mayor perspectiva en nuestras distintas áreas de la vida, sea en el área del amor, en el área de salud, en el área de dinero. Y más aún con los tiempos que corren, que están muy convulsos, la verdad. Actualmente en el mundo profesional están pidiendo a una persona multifacética, ya no a una persona unidireccional, porque sobre todo con los aspectos de la IA y el mundo científico y tecnológico que está revolucionando nuestro planeta Tierra,
está teniendo más repercusión en todas las esferas profesionales, y eso realmente es un poco preocupante. Lo sería si realmente no tuvieses esta herramienta que te va a permitir con facilidad tener eh, un espacio en el cual tú puedas saber cómo accionar dentro de un contexto real, ¿sí? Y asimismo no pierdas tiempo en aquello que no se requiere hacer, y pues inviertas tiempo en aquello que realmente sí importa hacer. Por lo tanto, tenemos dos matrices. Esas dos matrices están concatenadas, es decir, entre una y otra funcionan muy bien, y esto no solamente está en teoría, sino que también está en práctica. ¿Sí? Es por ello que estoy adjuntando un PDF, perdón, un Excel, en la cual ustedes van a colocar en cada cuadrante de las dos matrices aquellas actividades que hacen durante el día. De manera que en su repetición se genere un hábito y puedan darle prioridad a lo que realmente importa, y evitar circunstancias que realmente no son de prioridad, ¿sí? Entonces, un servidor desde la divinidad les dice: gracias por invertir tiempo en mejorarse a sí mismo. Y nos vemos en la próxima sesión.